Bienvenidos al Mundo Místico Podcast, un espacio donde la cartomancia y la espiritualidad se encuentran. Soy Liz Figueroa, tu guía a través de este viaje de las cartas y de los aspectos místicos de nuestra existencia. Cada episodio es una exploración en la que descubrimos, aprendemos y nos conectamos con las energías que nos rodean. Si te cautiva este viaje a través de la cartomancia y los temas de la espiritualidad, no dudes en sumergirte más en nuestro mundo místico. Simplemente suscríbete y sígueme en cada episodio. Así serás parte de cada exploración y revelación en este camino de la cartomancia y de la espiritualidad. Ahora, ¿estás listo para adentrarte en el tema de hoy? Hola y bienvenidos al Mundo Místico Podcast. Soy Liz Figueroa, su portavoz en este espacio donde exploraremos las maravillas de la cartomancia y el mundo espiritual. En este episodio, nuestro tópico de hoy es la mediunidad y la cartomancia, caminos paralelos hacia la espiritualidad. Antes de adentrarnos en el fascinante mundo de la mediunidad, quiero aclarar que las observaciones y experiencias que compartiré podrían generar diversas reacciones. Al igual que tú, tengo el derecho de compartir mis perspectivas sin la intención de ofender o causar malestar. Mi objetivo es abrir un diálogo más amplio sobre un tema que a menudo está mal entendido o estigmatizado. Así que tanto si te consideras una persona espiritual como si no lo haces, te invito a mantener una mente abierta y a explorar tus propias indagaciones y llegar a tus propias conclusiones. Cuando se trata de mediunidad, existen numerosas ideas preconcebidas que nublan nuestra comprensión. Algunos creen que es un don hereditario, exclusivo de unas pocas familias elegidas, mientras que otros lo asocian rápidamente con enfermedades mentales como la esquizofrenia. Con tantas variadas opiniones, uno se debe de preguntar quién tiene la última palabra sobre qué realmente es la mediunidad. Generalmente vemos a la mediunidad como un fenómeno multifacético que despierta diversas opiniones y preconcepciones, muchas de las cuales se basan más en la ignorancia que en el conocimiento real. En la búsqueda de un medium auténtico, la gente a menudo se aferra a ciertos estereotipos, como la creencia de que debe ser un hijo único con amigos imaginarios o alguien que ha escuchado y visto espíritus desde la infancia. A menudo se asume que tener un linaje familiar de mediums confiere una especie de autenticidad indiscutible. Pero hagamos una pausa aquí. Esta búsqueda de autenticidad tiene un lado oscuro. Hay individuos que, lejos de ser genuinos mediums, aprovechan estos estereotipos y la reputación de sus antepasados para legitimarse y a menudo de manera muy lucrativa. Esta clase de charlatanes de turno no solo es una vergüenza para los verdaderos practicantes, sino que también erosionan la confianza del público en la mediunidad y de manera más amplia en la comunidad esotérica. Algo similar ocurre en la comunidad de la cartomancia, donde algunos engrimen sus habilidades paranormales y ancestros como un sello de aprobación, eclipsando la importancia de un estudio serio y comprometido del arte. Entonces nos preguntamos, ¿dónde nos deja esto? Tomando en cuenta que en una comunidad espiritual tan diversa como ecléctica, hay tantas personas genuinamente dotadas como aquellas cuyas prácticas son éticamente cuestionables. Lo que necesitamos es realmente un enfoque más equilibrado y educado para discernir la autenticidad en el campo esotérico. Creo que es crucial entender que un don es solo el punto de partida. Su desarrollo ético y continuo estudio son igualmente importantes para ser considerado un verdadero practicante. A lo largo de mis estudios, he llegado a la misma conclusión que Allan Kardec.
el pionero del espiritismo moderno. Él afirmaba que todos tenemos un cierto grado de mediunidad, solo que en algunos es más prominente que en otros. Recordemos que esta capacidad de comunicarse con el más allá no es exclusiva de un grupo selecto. Al igual que cualquier otra habilidad, la mediunidad puede cultivarse y desarrollarse. Ya seas que tengas una afinidad natural o estés en el comienzo de tu viaje espiritual, es crucial recibir una educación formal en esta área, similar a como lo haría en el campo de la cartomancia. Una formación adecuada no solo perfecciona tu técnica, sino que también establece un sistema ético y metodológico para tu práctica. Esto es lo que distingue a los profesionales verdaderos de los impostores, ya que los mediums y cartomantes sin preparación tienden a dar mensajes genéricos o ambiguos y a menudo convierten una sección en un juego de adivinanzas esperando que el cliente llene los vacíos. Esto no solo confunde a la persona que busca respuestas, sino que también desacredita a la comunidad espiritual en general. Lamentablemente, es común encontrar prácticas poco éticas tanto en la mediunidad como en la cartomancia, donde algunos individuos explotan la fama de un familiar o antepasados con habilidades similares para ganar dinero además de la credibilidad. Esto no solo es engañoso, sino también irrespetuoso para aquellos que se toman en serio estas disciplinas. En el camino hacia el dominio tanto de la mediunidad como de la cartomancia, obviamente la objetividad es crucial. Tanto medium como cartomantes deben de aprender a separar sus emociones personales y prejuicios de los mensajes que reciben. La mente racional, en lugar de ser un obstáculo, puede convertirse en un aliado con la disciplina, el tiempo y la educación adecuada. Ahora bien, no todos tienen acceso a una formación formal en mediunidad, ¿verdad? Muchos se dejan llevar por su intuición o sus guías espirituales, aún así sin entender sus funciones vitales. Igualmente, he notado que algunos mediums utilizan la cartomancia como un disparador o gatillo para iniciar su proceso. Si bien esto puede ser útil, también podría convertirse en una especie de muleta. Con esto, uno se pregunta, ¿qué sucedería el día que no tienes las cartas? A menudo en esos casos, los mensajes recibidos tienden a ser inconsistentes o incluso erróneos. Por otro lado, hay cartomantes que comienzan en el mundo de la lectura de cartas y con el tiempo experimentan manifestaciones paranormales. Desde percibir olores hasta sentir presencias y oír voces, estos cartomantes enfrentan una encrucijada en que incorporar la mediunidad en su práctica o mantenerla separada. Al final, la elección es personal y parte del libre albedrío de cada individuo en su camino espiritual. Este dilema entre la mediunidad y cartomancia resalta la importancia de la formación y la autenticidad en cada campo. En ambos casos, el autodescubrimiento y la educación son esenciales para entregar mensajes claros y significativos. La clave está en encontrar un equilibrio que permite a cada practicante expresar su don único de la manera más pura y beneficiosa posible. Si aceptamos la posibilidad de que en el ámbito de la cartomancia es totalmente posible comunicarse con el mundo espiritual, esta comunicación puede ser tanto directa como indirecta. Por ejemplo, el hecho de que un cartomante puede percibir presencias espirituales durante una lectura o incluso puede codificar las cartas específicamente para este tipo de comunicación. Yo misma he demostrado esto en secciones en vivo, siguiendo los principios de la mediunidad evidencial, una práctica que se centra en proporcionar pruebas concretas de la vida después de la muerte. Este enfoque evidencial evita el dramatismo y la vaguedad, ofreciendo un contacto más auténtico y directo con el más allá. En mi experiencia, la validación obtenida a través de este tipo de lectura de cartas es tan precisa como la que podría conseguir mediante la mediunidad directa. De hecho, la presencia de los espíritus
es tan palpable durante estas secciones que a veces es un desafío centrarse únicamente en las cartas. Por supuesto, un medium bien entrenado sabrá cómo filtrar sus propias emociones y empatías para transmitir el mensaje espiritual de la manera más pura posible. Esto es crucial porque aunque la empatía no es principalmente mala, esta puede distorsionar el mensaje original si no hay control sobre esta. Algunos mediums, especialmente los menos experimentados, podrían verse tentados a combinar sus propias interpretaciones emocionales con el mensaje espiritual, desviándose así el enfoque y la precisión de la comunicación. Así que para resumir, comunicarse con espíritus es posible tanto a través de la mediunidad como de la cartomancia. Lo más importante es mantener un enfoque nítido y un método sistemático que permita la validación y la evidencia sin permitir que nuestras propias emociones nublen el mensaje. Y recuerda, para comunicarnos efectivamente con el mundo espiritual, primero debemos aprender a escuchar. Eso sí, entonces ya sea que te sientes llamado por la mediunidad o la cartomancia, el denominador común en esta senda espiritual es la capacidad para escuchar tanto a ti mismo, a los demás y escuchar al universo. La verdadera magia ocurre cuando armonizamos nuestras habilidades latentes con la formación y la ética, convirtiéndonos en un puente entre lo visible y lo invisible, lo tangible y lo intangible. Nuestros dones y habilidades no son un club exclusivo, sino un espectro humano que todos podemos explorar y desarrollar. No dejes que el miedo y la incertidumbre te detengan. Si aún no has despertado al medium o al cartomante que llevas dentro, recuerda que la primera chispa suele ser la más difícil de encender, pero una vez que la mecha está prendida, el fuego de tu espiritualidad brillará eternamente. Así que te invito a tomar acción, a invertir en tu crecimiento espiritual, a desafiar los límites de lo que crees posible, porque cada uno de nosotros tiene un papel único en este intricado tapiz de existencia. Y al honrar nuestras habilidades, no solo nos elevamos a nosotros mismos, sino que también iluminamos el camino para los demás. Así que te invito, adelante, enciende tu chispa y deja que tu luz interior ilumine el mundo. Gracias por acompañarme en otro fascinante episodio de Mundo Místico Podcast y por ser parte de esta maravillosa aventura espiritual. Si te ha gustado, entonces dale toque a suscribirte y comparte la magia con otros. Así más almas curiosas como tú pueden unirse a nuestra comunidad de cartomancia y exploración espiritual. Recuerda, las cartas nos ofrecen un vistazo a las infinitas posibilidades que aguardan en tu vida, pero la última palabra la tienes tú, ya que eres el verdadero mago de tu destino. Nos vemos en el próximo episodio y que la energía positiva te guíe hasta entonces. Chao.